Ayer decía que hace 5 meses prometíamos que el miedo iba a cambiar de bando. Y con esa frase lo que estábamos planteando es que queríamos terminar con la impunidad de los que nos estaban llevando al agujero y encima nos decían que no había alternativa. Habéis oído contar durante todos estos meses 1000 veces la historia de los monos, ¿no? Ese experimento del psicólogo norteamericano que mete a 5 macacos en una jaula donde hay una escalera y arriba hay unos plátanos colgados del techo y claro, nada más soltarlos, ven la escalera y pues sube un mono por los plátanos, pero cuando está a punto de alcanzarlos cae una lluvia de agua helada que moja a todos. Se entienden muy bien. Al rato otro de los monos sube por la escalera y otra vez una lluvia de agua helada y una tercera vez sube otro mono y otra vez la lluvia de agua helada y cuando una cuarta vez va a subir, otro mono lo agarra a los demás y le pegan una paliza. Porque han echado la conclusión de que subir por ahí a coger los plátanos te moja con agua helada. En el experimento sacan a uno de los monos y entra otro nuevo. El nuevo ve la escalera, ve los plátanos y se tira para arriba. Entonces los demás le agarran y le pegan una paliza. El mono no entiende sino que arriba hay unos plátanos muy suculentos, pero no se sube por ahí que te pegan una paliza. En el experimento sacan a otro de los monos, entra otro nuevo, ve los plátanos, la escalera, sube y los monos le agarran y le pegan una paliza. Incluido el mono al que le han pegado una paliza, no sabe por qué, pero participa en la golpiza que le pegan al pobre nuevo, ¿no? En el experimento sacan a los 5 macacos que han recibido la lluvia de agua helada. Ninguno nunca ha recibido la lluvia de agua helada, pero cada vez que entra alguno y sube por la escalera le pegan una paliza. Yo contaba estos meses de campaña que la única solución que veía era que de repente uno de los monos dijera: ¿pero qué hacéis? ¿pero por qué me pegáis? Y yo siempre me imaginaba, nunca podía explicar por qué, que uno de los monos le decía, y siempre me lo imaginaba con la voz de Rosa Díez. Y no me preguntéis por qué, seguramente es una maldad mía, pero... Y entonces le decía: aquí hemos hecho siempre así las cosas, ¿eh? Aquí no vengas tú con novedades, ¿eh? Aquí siempre hemos sido de esta manera, aquí somos nosotros muy nuestros, ¿no? Y al final, con esa interiorización resignada de que no había que cambiar las cosas, pues te quedabas sin los plátanos, aunque estaban ahí, ¿no? Al alcance de la mano. Esa política de resignación, fijaos, era lo que le daba alas al sistema. Esa imposibilidad de construir alternativa. Esa resignación, fijaos, cuando nacimos nosotros dijimos que no salíamos a empatar, que salíamos a ganar el partido y que estábamos cansados de que las fuerzas políticas que tenían que representar a las mayorías se contentaran con subir unos puntitos en las elecciones. Y no podía ser que estuviera el 90% sufriendo la crisis, que estuviera el 90% recibiendo los golpes terribles, ¿no? de estos recortes, estos ajustes, y te contentaras con el 10% de los votos, el 12% de los votos, donde además sabíamos que esas encuestas que le daban a algunas fuerzas políticas el 15%, sabíamos que era mentira, que no iba a ser así, ¿no? En cambio, había una absoluta complacencia porque, si tengo el 7 y ahora tengo el 15, he duplicado, aunque esto no sirva para transformar las cosas. Nosotros salimos diciendo que teníamos que construir mayorías. Y por tanto salíamos rompiendo esa parálisis tradicional de las fuerzas críticas de asumir que nunca vas a ganar. Y nosotros salimos diciendo: vamos a ganar. Y sabíamos que teníamos que asustar a los que nos estaban asustando a nosotros. Porque estábamos cansados de la impunidad de los poderosos. Estábamos cansados de esa gente que estaba otra vez queriendo convertir España en el país de usted no sabe con quién está hablando, ¿no? Otra vez gente diciéndote eso, usted no sabe con quién está hablando, ¿no? Esas cosas que hemos visto chuscas, ¿no? De Esperanza Aguirre yéndose con el coche, corriendo, ¿no? La paran y dicen: no, a mí no me paran, y no soplo por el alcoholímetro, y se van corriendo porque creen que son impunes. O ese juez del Tribunal Constitucional, del Partido Popular, que habían existido 1000 presiones para que no lo fuera, porque no reunía los requisitos, y el Partido Popular insiste: es este por nuestras narices. Y al final lo nombra miembro del Tribunal Constitucional, y claro, ¿qué ocurre? Pues que con esa impunidad va borracho con una cuba, cuatriplicando el nivel de alcoholemia, sin casco, en una moto, y encima se salta un semáforo en rojo, ¿no? Ese símbolo, ¿no? del Tribunal Constitucional borracho, sin casco, en moto y saltándose los semáforos, ¿no?
es una señal, yo creo, de esa impunidad. Y dijimos que el miedo tenía que cambiar de bando, planteando que la gente que hace ese tipo de cosas tiene que saber que enfrente tiene un pueblo crecientemente enfadado. ¿Por qué tenemos derechos sociales? Porque la derecha se había hecho fascista y había perdido la guerra. Y quien escribió la Constitución alemana del 49, la francesa del 46, la italiana del 48, fueron los antifascistas. Y fijaos que es una cosa que a mí siempre me ha dado mucha rabia. Siempre en todos los días nacionales de todos estos países, siempre invitan a los antifascistas y les ponen medallas, incluidos a muchos españoles que lucharon, después de perder aquí la guerra civil, se fueron a pelear contra el fascismo a Europa. Si es que los primeros tanques semiblindados que entran a liberar París se llama Guadalajara, están compuestos en la división Leclerc, la 9, por republicanos españoles, y esa gente resulta que allí los condecoran. Y el antifascismo en Europa es el corazón de la democracia, y aquí el antifascismo es una tribu urbana. Claro, aquí los antifascistas es una tribu urbana, y pues no puede ser. Algo nos falla en nuestro ADN democrático. Claro, en Europa, ya digo, como los que ganaron fueron los antifascistas y fueron los que redactaron las constituciones, la Constitución Española del 78, que tiene cosas muy dignas, ¿sabéis por qué las tiene? Porque las copiamos de las constituciones europeas. Los artículos más hermosos de nuestra Constitución, el derecho al trabajo, el derecho a una vivienda digna, los poderes públicos removerán cualquier obstáculo que impida el libre desarrollo de los españoles, la riqueza estará sometida al interés social. Es decir, todos esos artículos que embellecieron a nuestra Constitución, copiados de las constituciones italiana, francesa o alemana, porque las escribieron los antifascistas, porque el miedo cambió de bando, porque estaban asustados. Porque en 2008 sale la Angela Merkel, Sarkozy y Obama diciendo que había que crear un capitalismo con rostro humano, porque se asustaron, porque con la crisis de Lehman Brothers y el hundimiento de buena parte del sistema financiero e inmobiliario norteamericano, estaban convencidos de que la gente los iba a cazar y los iba a colgar de las farolas. Estaban convencidos, porque es lo que ellos hubieran hecho con nosotros. Y de repente, claro, como tenían tanto miedo, tuvieron que salir a decir, tranquilos, que vamos a humanizar el capitalismo. Pero ¿sabéis qué pasó? Que nos quedamos en casa. Y de repente les dijeron, si se han quedado en casa, si estos todavía tienen, puedo darles unas cuantas vueltas más de tuerca. Y nos dieron unas cuantas vueltas más de tuerca, porque el miedo lo seguíamos teniendo nosotros. Solamente cuando el miedo cambia de bando, hemos conseguido en Europa tener, por ejemplo, una Europa social. Porque tenían miedo de una cosa que era mentira, era la Unión Soviética. A quien más benefició la Unión Soviética fue a nosotros. Más que a los pobres soviéticos, que salvo al comienzo, que es verdad que los sacó del feudalismo y los llevó a ser un país desarrollado, después, en los años 50, 60, 70, pues aquello se convirtió en un campo de concentración. Pero a nosotros nos beneficiaba, porque las burguesías, las oligarquías, los capitales europeos decían, o creamos Estado social, o la gente se nos va a hacer bolchevique. El miedo lo tenían ellos. Pero fijaos qué curioso cuando se nos empezó a ir todo al carajo. Es cuando se hunde la Unión Soviética. Se hunde la Unión Soviética y de repente dicen, ya hemos ganado. Y va Francis Fukuyama y escribe un libro que se llama El fin de la historia. Y dice, sé que ya se acaba todo. Habéis sido derrotados. Y por tanto, rendíos y hacéis lo que nosotros digamos. Y eso ha sido los últimos 30 años, donde ellos han ganado y el miedo nos lo han traspasado a nosotros. Hicimos un diagnóstico en Podemos de que eso se tenía que terminar. Y nos lanzamos contra toda hipótesis. Y nos dijeron que estábamos locos, que no confiáramos en la gente. Y dijimos, no vamos a ir adelante si no conseguimos 50.000 avales. 100.000 en un día, cuando pedíamos 50.000 en un mes. Y dijimos que íbamos a presentarnos a primarias. ¡Estáis locos! Como decía siempre Pablo, es que en primarias te puede salir de candidato el Pato Donald. Y decíamos, pues entre el Pato Donald y Cañete, preferimos el Pato Donald. ¿Para qué te voy a engañar? Y entonces dijimos que estábamos a favor de las primarias. Y entendimos que había que hacer un programa participado. Y dijeron, estáis locos y la gente es imbécil. Bueno, pues son nuestra gente. Son nuestros imbéciles, que diría aquel, ¿no? Y confiamos en la gente. Y es verdad que algunas cosas del programa nos salieron un poco disparatadas. Sobre todo, ¿sabéis por qué? Porque no las podíamos cuantificar económicamente también en Europa. Y bastaba con que subiera un poquito el presupuesto europeo para que hubiera dinero para todo. O bastaba con que los 400.000 millones de euros, es que no sabemos ya ni pensar esas cantidades, que hemos entregado a la banca, se utilizaran
para repartirlo entre la gente con necesidades, es que bastan con 3.000 millones para solventar los problemas de hambre en nuestro país. No hay 3.000 millones y en cambio hay 400.000 millones para la banca, ¿no? Fijaos que nosotros confiamos en la gente y vamos a seguir confiando en la gente para hacer los programas que necesitamos. Pero también nos vamos a decir, gente, vamos a empezar a cuantificar cuánto cuestan las propuestas que hacemos, para que no nos digan que nuestros programas son irreales, pero vamos a confiar en la gente, si es que no hay otra. Y fijaos, si vamos a confiar en la gente en algo que para nosotros es esencial, que es un proceso constituyente. ¿Sabéis por qué? Porque hay muchas cosas que solamente las vamos a entender cuando las discutamos entre todas y todos. Hay muchas cosas que solamente vamos a hacerlas nuestras cuando en el comedor de casa, en la panadería, en la oficina, en el colegio, en la universidad, las discutamos, ¿no? Y tiene que ser con tiempo. Fijaos qué relación tenemos con Europa. Vamos a seguir, como decía ayer, teniendo esa mirada embobada, pensando que todo lo que viene de Europa es bueno. Pues no. De Europa nos viene un memorándum secreto que nos obliga a cambiar la Constitución. Vamos a seguir sometidos a esta jerarquía de la Iglesia Católica Española tan terrible. Yo he estado diciendo estos meses de campaña que el Papa Francisco ha salido raro, ¿no? En comparación con Juan Pablo II, con Benedicto XVI, yo siempre decía que si nos habrá salido el Papa Francisco, que la frase que más ha repetido dentro del mundo es "este va a durar poco", ¿no? Que era como raro que un Papa con tanta preocupación social. Claro, pues a Ronco no le gusta, a la jerarquía católica española no les gusta el Papa Francisco, porque lo que quieren es un Papa integrista que esté de acuerdo, ¿no?, con sus planteamientos. Bueno, tendremos que discutir qué tipo de relación queremos con la Iglesia. Tenemos que discutir qué tipo de relación queremos con los diferentes pueblos que integran esto que se llama España. ¿O vamos a seguir pensando que los catalanes hablan catalán por joder? Es que hay mucha gente que lo escuchas y te quedas de piedra. Lo contaba ayer, hay gente que pregunta a los catalanes: oye, ¿tú en tu casa hablas catalán con tus hijos? No, hablo en catalán aquí contigo solamente para joderte, ¿no? Pero ¿sabéis qué ocurre? Que es que nadie nunca nos ha enseñado estas cosas. Por ejemplo, ¿sabemos que la nación catalana es más vieja que la nación española? Y dices, ¿qué? Es que el Estado español es muy viejo, pero la nación española no. La Virgen del Pilar dice que no quiere ser francesa, que quiere ser capitana de la tropa aragonesa, no de la tropa española. Y era la guerra de la independencia. Es que tenemos que entender esas cosas. Y si no las entiendes, crees que los catalanes, los vascos, los asturianos, cuando tengáis vuestra reivindicación de identidad más fuerte y más consolidada, lo hacéis por fastidiar. Pues no. ¿Y sabéis cómo se entiende esto? Discutiendo. Es que no hay otra. La conclusión final, fijaos, es que el gran objetivo que tenemos en Podemos es ir a un proceso constituyente. Tenemos que discutir las reglas del nuevo contrato social en nuestro país. Y eso lo tenemos que hacer aquí. Imaginaos lo que sería una reunión aquí discutiendo artículos de la Constitución que queremos. Qué trabajo, ¿verdad? Pues también qué hermoso. Y después cuando veamos la Constitución digas, esta la he discutido yo. O sea, las mañanas que me he pasado aquí en el colegio, jovellanos, discutiendo la Constitución, y la llevaremos en el bolsillo diciendo, esta la he hecho yo. Qué hermosura, ¿no? Qué fuerza. ¿Cómo le podemos luego dar con la Constitución en la cabeza a quien quiera mancillarla? Tenemos que atrevernos a cambiar las reglas del juego. Y nosotros nos atrevemos. Yo durante todos estos meses he repetido hasta la saciedad una frase de Bertolt Brecht, que siempre me emocionó, siempre me ha emocionado Bertolt Brecht porque era irreverente, desobediente. Cuando yo era adolescente recuerdo una frase suya que decía: ¿qué es robar un banco en comparación con fundarlo? Bertolt Brecht decía una cosa que yo me la he encontrado constantemente aquí, que es que solamente los pueblos que tienen convicciones son los pueblos que tienen esperanza. Y lo que está absolutamente claro es que los que estamos emocionados con el proyecto de Podemos tenemos convicciones y tenemos esperanza. Así que la palabra es vuestra, adelante. Puesto que aquí nos juntamos personas tan diferentes, algunas con una militancia de años y otros kilómetro cero como yo, ¿cómo discutir? Instrucciones prácticas para discutir sin intentar imponer mi modelo al otro.
Y en ese sentido me venía también que me gustaría tu reflexión acerca de esto de la paciencia y la pedagogía como instrumentos revolucionarios. Gracias. Mirad, tenemos que... Ayer o antes de ayer, estábamos haciendo la tuerca, ¿no? Y antes nos reunimos a las 4 para hacer la reunión de redacción, ¿no? Y no sé por qué, son raras, ¿no? La gente cuenta cosas raras, entonces no sé por qué salió uno cómo mataba a su abuela a los conejos para el arroz, ¿no? ¿Dónde los gordos? Y claro, y una de nuestras redactoras decía, ¡qué horror! ¿No? Yo le decía, ¿pero tú te comes el arroz con conejo? Sí, eso sí. Ah, ¿por qué te crees? ¿Que los conejos vienen ya preparaditos? ¿O crees que la leche viene ya en el tetrabrico? De repente hay una desconexión con la realidad que no nos permite entender las cosas, ¿no? Y al final dices, pues si lo mata otro me da igual que lo maten. No. Ese tipo de reflexiones tenemos que tenerlas, ¿no? Con la política igual. Con la política tenemos que entender que, claro, como te la hacen otros, tú solamente la miras desde fuera y eso es muy problemático. ¿Sabéis por qué? Y esto creo que es súper importante que lo veamos todos. ¿Sabéis cuál es el principal problema que tenemos en la política? Que la hemos delegado. Y al delegarla, no la entendemos. Hay mucha gente que dice, unidad, unidad. ¿Sabéis que la gente que pide unidad sin más está delegando? Está diciendo, coño, es que yo no quiero tener ese problema en la cabeza, uníos, y así ya no tengo que pensar en eso. Ah, pues qué fácil. ¿Qué te crees? ¿Que tan sencillito es? Que de repente tú pides la unidad y de repente todo se solventa. Es mentira. La gente que está diciendo eso de unidad y unidad está queriendo delegar la política. O también fijaos, ¿sabéis cuándo delegamos la política? Cuando le exigimos a los políticos que sean muy firmes ideológicamente y muy flexibles. Que dediquen mucho tiempo y que prácticamente coman raíces. Que escuchen a la gente pero que también tengan mucho liderazgo. Si delegamos, nada de esto funciona porque es contradictorio. ¿Por qué os digo todo esto? Porque que si no delegamos la política, vamos a entender que la política necesita mucho, mucho, mucho debate. Hay mucha gente que cuando habla de política dice, como estamos en 2014, la política es, vamos a utilizar los medios informáticos para votar. Y nosotros decimos, cuidado, no os engañéis, votar es una parte del asunto. Mucho más importante que la votación es la deliberación. Si no, ¿qué votas? ¿Votas sin saber? ¿Votas porque viene un pico de oro y te convence? No, tiene que haber deliberación. Y ahí, fijaos, empiezan los problemas, claro. Es que, ¿cuántos de aquí estáis locos por ser presidente de la comunidad de vecinos? Dices, qué horror. Pues imaginaos en tu país. Claro. O sea, es infumable ser presidente de la comunidad de vecinos, pues ya no te digo nada ser alcalde de Gijón. Entonces, de repente, creemos, fijaos, a menudo, que es que hay algún tipo de solución. A veces parece que la gente tiene en la cabeza una noción de política de Walt Disney. Todo así azucaradito y todo está muy bien y todo. Pues no, es que así no son las cosas. Y por tanto, fijaos, en esa delegación de la política somos muy infantiles. Siempre digo que los niños... dejar esto, me está volviendo loco. Los niños tienen sabores muy fáciles solamente en su cabeza, solamente le gustan los espaguetis con ketchup. Le gustan solamente las bebidas dulces, no le puedes dar una bebida compleja, como el vino, porque no tienen educado los sabores. No le puedes contar los cuentos, sino de la misma manera, y si se lo cuentas de otra manera, te dices, no es así. En cambio, los adultos parece que a menudo nos convertimos en niños. Infantes, infonis, el que no fona, el que no tiene voz. Y claro, siempre que eres un infante y no tienes voz, tienes que delegar en un adulto para que hable por ti. Y tiene su solución, Es decir, que hay mucha gente que dice, no, yo no quiero ver. No quiero ver nada. Es una solución. Por eso la gente dice, no, yo delego en mis representantes y me desentiendo. Yo voto cada 4 años y bastante hago, ¿no? Pues claro, así no funcionan las cosas. Si delegas, estás entregando la herramienta principal de la construcción social a unos cuantos individuos que son los que van a tomar las decisiones. Lo otro que ocurre, porque es aburrido.
Nos decía en broma que lo malo del socialismo es que te quita muchas tardes libres, y debatir y discutir, pero haced la reflexión, gente. Si nos molesta ser presidente de la asociación de vecinos, imaginaos cuando empezamos a agregar más gente. Pues es complicadito, claro. ¿Ahí cuáles son las soluciones que hemos planteado nosotros en Podemos? Primero, hacer un buen análisis, un buen diagnóstico. Y entender, por ejemplo, que la solución que dan los partidos de que hay una vanguardia de listos, que casi siempre son listos, no listas, listos, que te bajan línea, pues es una de las soluciones. Te bajan la línea y tú te interpretas y te bajan el caso más extremo es el Partido Popular, que reparte argumentarios, que lo repiten hasta los periodistas. Y de repente tú vas a un debate y notas que están todos diciendo lo mismo, porque les ha mandado el gabinete de prensa del Partido Popular el argumentario de lo que tienen que decir. La otra solución es lo que pasó en el 15M. Que en el 15M nadie decía tonterías, si recordáis. En el 15M los más avanzados esperaron a los más rezagados. Y de repente, yo recuerdo, claro, que viví en el 15M, anda que no escuchaba yo barbaridades. Pero iba yo de listo y decir, no, mira, la Constitución impide que eso sea así como tú dices. No, porque bastante era para mí, desde mi lectura, bastante impresionante era que fueran las 2 de la madrugada y hubiera 1000 personas hablando de Constitución en la Puerta del Sol. Y encima, ¿qué pasa? ¿Le vas a regañar? ¿Le vas a decir, tú no tienes ni idea? Esa frase que se oye tanto en los partidos políticos, tú no tienes experiencia, muchachito. Ya, cuando pase el tiempo ya sabrás y tal. Esa gente te expulsa. Qué poca generosidad ha habido en los partidos políticos, sobre todo de la izquierda. Qué poca generosidad ha habido con las nuevas generaciones. Qué poca. Hay gente que lleva mandando 30 años en los partidos de izquierda y en los sindicatos de izquierda. ¿Por qué no funciona Comisiones Obreras UGT? Porque están llenas de canas las direcciones de esos sindicatos. Confiad en la gente más joven, si no, ¿qué demonios va a pasar? Si lleváis 35 años mandando, no puede ser. No puede ser, estáis muy alejados de la realidad del país. Por tanto, fijaos, para contestar a tu pregunta, si alguien está esperando soluciones fáciles, no las hay. Lo que sí que hay es algunas peticiones de diálogo amables que permitan. Ayer os decía, algo que además me da mucha rabia, esa gente que dice, yo no estoy en política para hacer amigos. Pues vete un poco a la mierda. Claro. Es decir, que es muy duro que la gente vaya a las reuniones con cara de a ver si traga un palo de escoba, y regañando, y montando broncas, y gritándose. Pero eso es la realidad. Anoche a las 10 de la mañana había un grupo de gente gritándose en el círculo que montamos ahí. No sé dónde estábamos. En la bodeguita. Y estábamos ahí todos hablando y había un grupo gritándose. Decía, gritar más bajo, cabrones, ¿no? Entonces ¿sabéis qué ocurre ahí? Que también hay un tipo de militancia que al final se enreda en exceso en la propia militancia. Y al final es como que, como si hubiera piedras en los engranajes y todo chirría, ¿no? Y esa gente que decirle, tranquilizaos un poquito, porque la gente que... ¿Sabéis cuál es una de la magia de los círculos que tenemos en la cabeza nosotros? Que sean lugares donde, en primer lugar, no votemos a ningún representante. ¿Sabéis por qué? Porque las grandes discusiones en las asambleas de los partidos, que se generan familias y fracciones, es por votar a los cargos. Pues no vamos a votar ni un solo cargo en los círculos. Los cargos los vamos a votar en primarias que vote todo el mundo. Y nos libramos del corazón de las peleas. Porque ¿por qué se pelea la gente en los círculos? Casi siempre por cuestiones de poder interno. Pues vamos a sacar el poder de los círculos para que la gente que vaya al círculo vaya a dar lo que tiene. Vaya a discutir de cosas que sabe. Vaya a encontrarse con compañeros. Coño, la gente va a misa y sale comulgado y sale en comunión. Nosotros vamos a una reunión política y tenemos que salir con el ceño fruncido y con cara de mala leche por la discusión. Pues no voy. No voy. Por tanto, tenemos también que aprender a reinventarnos, ¿no? Esas formas de discutir. Pero insisto, que nadie piense que esto es sencillo. También deberíamos desde niños aprender en la escuela a debatir. Tenemos que aprender desde niños a discutir, a aprender que incluso tú puedes tener un debate duro, y eso no implica un debate duro, que no significa un debate mal encarado, pero tú puedes tener un debate duro
y después irte a tomar unas cañas, sin ningún tipo de problema. Y eso es una cuestión de cultura política. A veces somos muy católicos en España y solamente hay un Dios verdadero, una verdad verdadera, y cualquier tipo de disidencia los queremos prender fuego en la hoguera. Entonces, os diría como conclusión que vamos a reinventarnos también con esto que estamos poniendo en marcha de Podemos, una manera diferente de hacer la política. Y cuando de repente te pida el cuerpo pegar 3 gritos, pues no los pegues. Porque si no, eso lo que va a conseguir es que la gente normal se marche. Y al final que se queden en los círculos solamente los militantes, los culos de hierro, los que vienen de otras formaciones políticas, los que están acostumbrados a eso y te echan y te generan unas discusiones interminables donde al comienzo hay 200 y cuando ya son las 10 de la noche hay 30. Y son los 30 los que toman las decisiones. ¿Eso es democrático? Pues no lo tengo claro. Porque si había 200 y ahora hay 20, pues no parece muy claro que la decisión final sea democrática. Y esto es uno de los problemas que tenemos que solventar. Y que no hay soluciones mágicas. Por tanto, fijaos, si estamos diciendo que estamos reinventándonos casi todo, asumamos cada uno nuestra responsabilidad. Y recordad lo que yo he dicho del colibrí. Es decir, que nadie piense que va a poder solventar todos los problemas, pero si todos ponemos nuestra parte, va a ser un poquitín más sencillo. Vaya respuesta larga. Por tu intervención, estoy notando que sigues inspirado en esa frase que citas, frase de Gramsci, que cita en tu magnífico trabajo, tu magnífico libro, El gobierno de las palabras, cuando dice: tenemos que enfrentar el pesimismo de la inteligencia con el optimismo de la voluntad. ¿De qué tenemos que hablar? ¿De reformas? ¿De rebelión? ¿De revolución? Yo planteo en ese libro y también en el librillo urgido de política para gente buena, en el curso urgente de política para gente decente, planteo, fijaos, que las fuerzas críticas con el sistema, se ponen de pies, no sé, baja. No, aquí estamos, qué bueno. ¿Me veis bien aquí? Sí, ¿no? Fijaos, creo que ha habido, es un problema teórico, ¿no? Y es que ha habido una gran discusión en lo que yo llamo las almas, de las fuerzas emancipadoras, ¿no? De las fuerzas. Fijaos que tenemos una cierta lucha para no hablar de izquierda, ¿no? No porque no venga yo de esa tradición, que es absolutamente evidente que vengo, pero también por las dificultades para entender qué es eso de la izquierda, ¿no? Mucha gente que dice, yo no soy, siempre lo decimos, ¿no? Cuando alguien dice que yo no soy ni de derechas ni de izquierdas, es más de derechas que don Pelayo, ¿no? Cuando alguien dice, yo no soy de derechas ni de izquierdas. Pero también hay que entender que cuando alguien dice esa frase, lo que te está diciendo es que no es ni del PSOE ni del PP. ¿Qué es lo que están diciendo con esa frase? Y por tanto, que también entendamos que la categoría izquierda es que es medio complicadito, ¿no? Bueno, fijaos que ha habido 3 grandes almas, ¿no? De la izquierda. El alma reformista, ¿no? Sabéis que del marxismo del siglo XIX, sobre todo desde Alemania, surge un sector que dice, a través de las elecciones vamos a poder construir el socialismo. Y por tanto, abandonamos el asalto al Palacio de Invierno. Son los reformistas. Luego están los revolucionarios. Los revolucionarios siguen diciendo que las elecciones son burguesas, el sistema capitalista hay que tumbarlo y hay que contraponer al poder burgués un contrapoder revolucionario, ¿no? Fijaos que la pelea entre reforma y revolución nos ha sentado muy mal. Nos ha sentado muy mal porque por un lado se han ido los socialdemócratas reformistas y por otro lado se han ido las fuerzas comunistas, sobre todo, reclamando la revolución. ¿Sabéis qué pasa? Que los reformistas perdieron de vista el cambio del sistema y al final se convirtieron en gestores. Y dependiendo, fijaos, ahora mismo, yo siempre digo que es verdad que PSOE y PP no son la misma mierda, pero cagan parecido. Qué ordinario, pero bueno. Fijaos que al final, en momentos de crisis, se parecen demasiado. Mirad lo que acaba de ocurrir en el Parlamento Europeo, ¿no? Que han votado, el PSOE y el PP se han repartido la Comisión Europea y el Parlamento Europeo. Y ahí menos mal que hemos tenido a Pablo
¿no? Dando la cara y diciéndole y sacándole los colores y generando una enorme ovación. Estamos mandando mensajes a toda Europa. Nosotros chiquititos como somos y pequeñitos, pero de repente la voz de Podemos, representada por Pablo, coño, es que nos han nombrado el candidato de la izquierda al Parlamento Europeo. Y nos han nombrado a los griegos de Siriza, nos han nombrado a todos, que fuéramos nosotros. Bueno, Reforma abandona Revolución y se convierte en mera gestora del sistema. Revolución aborda Reforma y desconoce todos los logros que hemos ido construyendo. Y eso es un error también. Hay gente que cree que el Estado social es una trampa, por las narices. El Estado social es un logro de los trabajadores en 100 años. ¿Cómo va a ser solamente una trampa? Fijaos que Revolución despreciaba, mirad los textos de los años 80. La izquierda despreciaba el Estado social, lo despreciaba y ahora lo estamos suplicando que no lo quiten. Entonces, que había un problema de análisis, había un desconocimiento de que existía Estado social en Europa porque habíamos ganado la Segunda Guerra Mundial y ahí estaban los trabajadores y los sindicatos. Y fijaos que Revolución le entregó ese logro a Reforma. Y Revolución iba tanto más lejos cuanta menos tripulación. Es como las naves espaciales, que las mandan más lejos cuanta menos tripulación tienen dentro. Pues lo mismo le pasaba. Íbamos muy muy lejos, pero cuanta menos gente teníamos detrás. Éramos muy puros, éramos muy firmes, y al final, claro, fijaos, Frente Judaico de Liberación y Frente de Liberación Judaica, claro. Es decir, que al final, en nombre de tu pureza revolucionaria, hay un profesor de la facultad, un personaje, un personaje que siempre me decía, profesor, yo tenía que haber nacido en la Grecia clásica. Miraba así con desprecio. Yo tenía que haber nacido en tiempo de Platón. Un día me enfadé y dije, tío, si tú hubieras nacido en la Grecia clásica, te hubiera tocado ser esclavo, así que deja de hacerte listo, porque no te da para tanto. Bueno, este profesor nunca daba propina ni daba limosna, y decía que él estaba en contra de la propina porque él estaba a favor de un salario digno de los camareros y no daba limosna porque decía que estaba a favor de que no existieran pobres que tuvieran que pedir limosna. Y era toda mentira, lo que era un tacaño del carajo. Era una cosa, era de la Virgen del Puño, entonces se buscaba todo ese rollito de hasta que no cambie todo, yo mientras no doy limosna y digo, no fastidies, ¿no? Bueno, a lo que iba, y he prometido que voy a ser breve y... O sea, como no voy a misa, voy a ir el mitin este. Bueno, a lo que iba ya en serio, siendo mucho más concreto. Revolución, al despreciar Reforma, ya digo, no podía ser nunca mayoritaria, porque despreciaba los logros existentes, incluso la gestión del sistema. Pero cuidado, Reforma y Revolución, los dos también despreciaron a Rebeldía. Rebeldía no era ni los partidos comunistas ni los partidos socialdemócratas, era el ámbito libertario. Era Bakunin frente a Marx, era Rosa Luxemburgo frente a Lenin, era Trotsky frente a Stalin. Y ese pensamiento libertario, fijaos, lo expulsamos, lo negamos, y ¿sabéis cuándo nos regresó? Nos regresó, por un lado, con el zapatismo, con el ejército zapatista de liberación nacional en México, el subcomandante Marcos, esta gente que decía para todos todo, y el Foro Social Mundial, que era un mundo donde cupieran muchos mundos. No era, quítate tú que me pongo yo, sino vamos a poner otra silla en la mesa. Era una lógica diferente a la lógica revolucionaria y a la lógica rebelde y a la lógica reformista tradicional. ¿Y sabéis dónde recuperamos el asunto? Con el 15M. El 15M fue muy libertario. El 15M fue asamblearismo, horizontalismo. La conclusión a tu pregunta es que una de las cosas que tenemos clara en Podemos es que tenemos que desbordar, fijaos, no luchar contra Reforma, no luchar contra, porque Rebeldía también tiene problemas, Cuidado con el movimentismo, porque le ocurre como las olas en el mar, que solamente existen cuando hay viento. Hay una cosa que anoche la discutimos y también quiero dejarla clara aquí. Nosotros no somos el 15M, no lo somos. Venimos del 15M. Aprendimos buena parte de lo que sabemos en el 15M, pero no somos el 15M, porque nosotros dimos un salto. Y la discusión sobre si teníamos que presentarnos a las elecciones y sobre si tenemos que ganar las instituciones, ya la hemos dado. Y no hay que darlo otra vez, porque ya la hemos dado en Podemos. Hay gente que a veces está en Podemos que quiere convertir otra vez Podemos en el 15M, que no. Que esa discusión ya la hemos tenido.
y hemos decidido dar un salto, en donde se quedó paralizado el 15M o no paralizado, pero donde el 15M decidió no dar ese salto. Nosotros lo hemos dado. Por tanto, fijaos, la reflexión acerca del asamblearismo también la hemos solventado en Podemos diciendo es esencial, pero no basta, ¿eh? Es condición necesaria, pero no es condición suficiente. Buscad, he prometido que lo iba a mandar, pero claro, ayer eran las 5 de la madrugada y no estaba yo para buscar en internet nada. Pero ayer hubo una crónica sobre una asamblea en Andalucía, un desastre. Al principio eran 400 personas y a las 11 de la noche, pues eso, había 30 y no habían solventado casi nada. Cuidado con caer otra vez en un asamblearismo que sea poco operativo. Tenemos que encontrar, y por eso vamos a la asamblea de octubre, que es una asamblea donde nos jugamos el modelo organizativo. Y no podemos cometer ni el error movimentista de que somos muy democráticos pero no solventamos nada, o el error bolchevique de que haya una élite dirigente que te dice lo que tienes que hacer. Ninguna de las dos cosas. Tenemos que encontrar nuevas fórmulas y ahí tenemos que echarle mucha inteligencia. La conclusión final, fijaos, es que vamos a ser reformistas, vamos a ser rebeldes, vamos a ser revolucionarios y vamos a ser algo que desborde también estas tres lógicas. ¿Complicado? Claro, pero tenemos una ventaja. Y es que sabemos los errores del reformismo, los errores de lo revolucionario y los errores de lo rebelde. Y por tanto, si no queremos repetir los errores tradicionales, tenemos que hacer un buen análisis. Hay una cosa que también os digo desde ya. Siempre el cambio político ha venido también con grandes reflexiones intelectuales, ¿eh? Es decir, que en los años 30, que era cuando se estaba pensando hacia dónde se iba, pues ahí estaba un tipo como Antonio Gramsci. Es decir, que el secretario general del Partido Comunista Italiano, que era de los partidos más fuertes de Europa, era un intelectual espectacular, que leían en varios idiomas, que pensaban mucho, que escribían mucho. Tenemos que pensar también en eso, gente. Que no puede ser que los representantes políticos no tengan ese esfuerzo hecho. Y no solamente ellos, sino todos, ¿no? Yo siempre cuento, se lo cuento a mis alumnos, yo enfrente de donde estudio tengo un post-it con una frase que dice: ¿y cuándo estudia James Bond todo lo que sabe? Porque cuando veis una película de James Bond, al principio le pregunta a su jefe: ¿sabes qué es esto? Y dice: sí, esto es una pistola que hizo un orfebre en Toledo en 1430 y que sirvió para pegarle un tiro a la zarina y luego fue vendida en Sotheby's por 11.000 millones de dólares el 27 de agosto de 1999. Otra película. Le dice a su jefe: ¿sabes qué es esto? Y dice: sí, es un diamante tallado en Botswana, donde va el rey a pegar tiros a la madre de Dumbo y costó tanto y tiene tantos pilates. Otra película, ¿sabes qué es esto? Sí, esto es un sistema de balístico intercontinental con Bluetooth y megapíxeles. Y luego el resto de la película se la pasa fornicando en el casino, montando el coche, y dices: ¿y este cabrón cuando estudia? Pues claro, como a mí eso me da mucha rabia, digo, para saber algo, tengo que estar sentado ahí estudiando, me pongo ahí ese post-it. ¿Y cuándo estudia James Bond todo lo que sabe? Pues en algún momento que no nos cuentan que está en la biblioteca. Bueno, pues os digo lo mismo. O hacemos un esfuerzo de estudiar, o estamos delegando también. Y por tanto, fijaos, hace que estoy diciendo que compren mi libro, ¿no? No estoy diciendo eso, ¿no? En internet. Pero sí que tenemos que hacer un esfuerzo de conceptualización. Porque todo lo que no penséis vosotros, pues lo van a dar pensado. Y entonces ahí, pues ya estamos otra vez a remolque, ¿no? Vamos a ver, al margen de que Podemos nos permitió conjugar el verbo poder, a otros les permitió conjugar el verbo dimitir, ¿no? Porque desde el 25M dimite todo el mundo, ¿no? Y dimite incluso alguien que pensábamos que iba a morir ahí, que fue el rey, ¿no? Y a ese rey agotado, a esa monarquía agotada que era clave de la transición, pues parece como que al Felipe V le colgaron también una coleta a ver si remodelan esto y entonces ahora es Felipe VI, ¿no? Entonces, tú ayer hablabas de intentar que sea Felipe VI el breve. Pasa que hace 40 años también nos dijeron que Juan Carlos I iba a ser Juan Carlos I el breve y duró 40 años. ¿Cómo entiendes tú? No había Podemos. No había Podemos, evidentemente, ¿no?
cómo plantear o cuál debería ser un poco la línea o las ideas un poco para intentar avanzar a que eso sea así, a que esa brevedad se convierta en una realidad a corto plazo. Mirad, hemos tenido un debate, querían situar el debate entre monarquía o república, y nosotros dijimos que no. El debate no era entre monarquía o república, porque entonces ellos nos enmarcaban el debate y entonces estábamos perdidos. El debate era entre democracia o oligarquía, entre votar o no votar la jefatura del Estado. Ellos insistían, no, que queréis la segunda república, y ahí tuvimos una cierta discusión con otras fuerzas políticas de la izquierda que decíamos, a ver, ahí no lo tengo ahí. O sea, que ayer estuve en la Semana Negra y me compré 3 cosas de la república, ¿no? Un llaverito y no sé qué, porque yo le tengo mucha ley a la tricolor. Pero no pueden enmarcarnos la sucesión en la jefatura del Estado con la idea de la Segunda República, porque entonces hemos perdido. Es decir, que al enmarcarnos la discusión entre Felipe VI o la Segunda República, ¿este país qué va a escoger? Felipe VI. Porque la Segunda República llevamos 40 años más 40 de dictadura diciéndonos que era el mal, que era la guerra civil, que era la lucha fratricida. ¿Y qué pasa? ¿En una semana o en 2 semanas vamos a revertir ese marco? Pues no. Entonces había gente que, fijaos, esto no lo entendían. Que se ponían súper brutos. ¡Vamos a renunciar a la República! Que no. Que no. Que lo que estamos diciendo es ofreciendo a la gente que el marco es, artículo 92 de la Constitución, decisiones de especial trascendencia, las tenemos que ser consultados los españoles. Y eso lo entiende todo el mundo. Lo entiende mi abuela. Que mi abuela le dice, la Segunda República, y dice, ay, hijo, no. Uy, qué pereza otra vez. Abuela, ¿y no crees que tu nieta no puede ser jefa del Estado? Y dice, ah, pues eso me parece mal. Pues quiero votar. Entonces, fijaos, ese enmarcar las cosas de manera diferente, y por eso, fijaos, implica también una cierta generosidad de la gente que tiene más mochila ideológica, que la deje un poquito de lado. Porque si tú vas con la mochila ideológica y decir, somos republicanos de la Segunda República, que ya. Pero si queremos sumar gente, tenemos que enmarcar los discursos de una manera que sean eficaces. Ya conseguiremos después que este país sea decente y haga una historia decente de lo que fue la Segunda República. No esa historia que han hecho los de la Real Academia, donde Azaña era un criminal y Franco era un bendito. ¿No? Ya lo haremos. Pero ahora mismo lo que tenemos que conseguir es que la gente entienda cosas que esté dispuesta a entender. Y por eso, fijaos, tenemos que hacer también un esfuerzo de inteligencia. ¿Qué hemos dicho Podemos? Que no podemos ser la izquierda de la izquierda de la izquierda, porque es que entonces hay mucha gente que no va a querer. Así que para eso ya hay muchas formaciones políticas. El Frente Judaico de Liberación del Séptimo Adviento, hay muchos. Claro, porque se presentan a las elecciones y tienen 20.000 votos, 23.000, y nosotros 1.250.000. ¿Por qué? Porque estamos saliendo de esos marcos, estamos pensando un poquito más allá, estamos echándole un poquito de inteligencia. Entonces, en la respuesta que tú dices, haced como Neo. Yo siempre digo a mis alumnos que tienen que ser como Neo al final de Matrix. Al final de Matrix 1. No de Matrix 3, que te quedas ahí como medio tieso, ¿no? Porque tienes que salirte de Matrix, salirte de fuera y mirar. Y decir, a ver, cuando veníamos caminando para acá, a un señor que estaba ahí tomándose un cafelito enfrente de... Bueno, ahí. Que le preguntaba Cándido y decía, no, aquí yo a las 11 voy a misa y... Pues seguramente esa persona es una persona honrada que puede entender muchas cosas, pero tenemos que marcárselas para que la entiendan. ¿Cuál ha sido un problema tradicional de la izquierda? Un tipo al que yo respeto no sabéis cuánto, ¿no? Y con el que hablo todo lo que puedo, que es Julio Aguita. Julio era muy regañón. Regañaba mucho. Y no siempre bien. ¿Tenía razón? Sí. Pero se quedó solo. ¿Tenía razón en que teníamos que revisitar la transición? Sí. Pero la gente no se lo compró. ¿Tenía razón con que los sindicatos principales estaban haciendo dejación de sus funciones? Sí. Pero lo único que consiguió es que los sindicatos se enfrentaran, Izquierda Unida. ¿Tenía razón con que Maastricht era el corazón de la bestia? Sí. Pero la gente pensó que era un antieuropeo. Por tanto, fijaos, teniendo razón en todo lo que estaba planteando, falló a la hora de enmarcarlo para haber conseguido adelantar en 20 años lo que estamos ahora haciendo nosotros. Por tanto, la respuesta es, seamos inteligentes para enmarcar sin hacer ninguna traición ni ninguna dejación a lo que pensamos, pero sí que enmarcarlo
para que mucha gente decente y gente honrada que puede estar con nosotros, venga. Y no les regañemos, no les pidamos el carnet, no les digamos dónde estabas tú el 23 de febrero del 81, por qué votaste a no sé qué. Es que, lo digo 1000 veces, en Gamonal, en Burgos, ganó el Partido Popular, con mayoría absoluta, y en el barrio de Gamonal sacó mayoría absoluta el Partido Popular. Y llevaban en el programa la reforma de la avenida. ¿Qué pasa? Cuando estaba la gente ahí en la barricada protestando y diciendo, tú vete de aquí, que tú votas al PP, imbécil. Pues no. Te puede pedir el cuerpo decir, anda que... Claro que te lo pide el cuerpo, no te lo va a pedir. Pero no es inteligente, ¿no? Oye, como obrero, a mí hay un tema que me preocupa, el sindicalismo. Yo creo en los sindicatos. Y yo. Pero creo en los sindicatos, que aunque sea bueno, según dice el puerto del Musel, que traigan carbón de Colombia, explotando a los niños de Colombia, y que el sindicalismo de allí lo denuncien, en ese sindicalismo creo. No creo en esos sindicatos o sindicalismo que con dinero público roben a los obreros, como en Andalucía. Entonces, los que hemos llevado una decepción cuando votábamos por la OTAN, y luego algunas veces votamos con una pinza negra en la nariz, y el día 25 de mayo fuimos a votar sin esa pinza en la nariz, y no tenemos nada que ver ni con los círculos ni con Podemos, no acabo de ver qué dice Podemos respecto al sindicalismo, que lo digo claramente, yo creo en el sindicato, que era aquel sindicato que era el oficial el primero, ayudaba al aprendiz, llegaba, daba un ejemplo, y luego era el primero que se subía en un bote y decía, esto y así, compañeros, y ya sí, y detrás los obreros apoyaban. Y creo en el sindicalismo que decía, o nos salvamos con el alma colectiva, con el alma individual vamos para el infierno. Entonces, ¿qué dice Podemos? Que yo ya no tengo nada que ver ni con Podemos ni con los círculos, para que yo me junte a un partido va a ser la de mi madre. Entonces, ¿qué dice? Tú no estás aquí. Yo soy de Playo, soy de Cimavilla. Entonces, ¿qué dice Podemos al sindicalismo? Para aquella gente que creemos en ese sindicalismo. De repente la derecha empieza a bramar, bueno, sindicatos corruptos, Para un momento. Quietos, quietos. Porque el sindicato es un problema nuestro y lo solventaremos nosotros. Entonces ya digo, cuando estos sinvergüenzas de repente que dicen, no, son todos iguales, y la Gürtel y los sindicatos, cuidado, ¿no? Porque ellos lo que quisieran es que los sindicatos no existieran, claro. Y están gestionando para que los sindicatos no existan. Y ya casi lo han conseguido, Los convenios colectivos ya no funcionan, o sea que los sindicatos también han estado faltos de reflejos, ¿no? Nosotros estamos hablando con mucha gente de los sindicatos constantemente. Antes de ayer en La Tuerca invitamos a la gente de la 1 de mayo, que es como el think tank, el tanque de pensamiento de Comisiones Obreras. Invitamos a uno de sus principales miembros a debatir con nosotros sobre algunos asuntos, ¿no? Lo hacemos constantemente. ¿Y sabéis qué pasa? Que los sindicatos están bloqueados. Entonces, hay una discusión que tenemos que tener. Pero no de regañar, tampoco, sino decir, a ver, ¿os dais cuenta? ¿Os dais cuenta de que la gente joven no quiere saber nada de vosotros? ¿Os dais cuenta de que la dirigencia sindical está radicalmente alejada del grueso de la ciudadanía? ¿Os dais cuenta de que un chaval joven puede tener 20 contratos y no tener acumulado nada de seguridad social? ¿Os dais cuenta de que no podéis reuniros con Rajoy el día antes de una huelga general? ¿Os dais cuenta de una serie de cuestiones que dices, ¿qué hacéis, tíos? ¿Qué hacéis? Porque es que ya no nos sentimos nuestros. Y hay una cosa diferente. Una cosa es el sindicalismo, que lo necesitamos, y otra cosa es determinados sindicatos, que a lo mejor no funcionan. Y por tanto, igual tenemos que repensarlos, Es decir, que eso forma parte de una discusión profunda. Entonces, mi respuesta es que en las sociedades capitalistas, si no tenemos sindicatos, estamos infinitamente peor. Pero vamos, es que es tan evidente. Es decir, ¿qué está pidiendo la patronal? ¿Qué está pidiendo la FAES? Cargarse los sindicatos. Por tanto, basta que estos tipos quieran disparar contra los sindicatos para que nos pongamos del lado de los sindicatos sí o sí. Pero tampoco a cualquier precio. Porque si yo me pongo al lado de los sindicatos y luego resulta que pactan, y la gente dice, ¿pues me ayudas o no me ayudas? Y la gente se da cuenta de que los sindicatos pues tienen que hacer una reflexión. Si es cierto que los partidos políticos tienen que hacer una reflexión en 2014, ¿cuál es su lugar? Los sindicatos también, porque si no se los lleva el tiempo. Entonces, ¿qué ocurre? Que no podemos ponernos también, enrocarnos y hacer patriotismo sindical.
porque es que a lo mejor no funciona. Es que los compañeros del SAT en Andalucía es un sindicato donde el 90% no tiene trabajo. Y dices, que eso conceptualmente es raro, ¿no? Es un sindicato de parados. Pues claro, por tanto, fijaos, tendríamos que pensar también cómo los sindicatos debieran estar implicados en muchas más cosas. No solamente en gestionar a la baja unas posibilidades cada vez menores de tener derechos laborales. Y eso es una reflexión que tenemos que hacer. ¿Y sabéis qué pasa? Que si no la hacemos, nos la hacen. Ayer lo decía, si no reconstruimos nuestra historia, nos la da la derecha reconstruida. Y la guerra civil no empezó el 18 de julio del 36, sino que empezó en octubre del 34. Claro. Por tanto, esto es lo mismo. La discusión que no hagamos sobre los sindicatos, pero una discusión a calzón quitado, nos la va a dar hecha la derecha, con sus medios de comunicación y sus interpretaciones y sus intelectuales mercenarios. Por tanto, ya digo, patriotismos sindicales, ninguno. Patriotismos de partido, ninguno. Son todos instrumentos para la emancipación. Instrumentos para la emancipación. Podemos es un instrumento. Y si no nos vale, nos inventamos otro. Y hay gente que de repente te da ahí con las siglas y las siglas y las siglas. Que no. Que estamos en 2014. ¿No? Bueno, gracias. Hasta ahora me gustaría conocer un poco, pienso que se ha tocado poco desde Podemos el tema de los grandes conflictos que está habiendo. En estos momentos tiene gran actualidad el tema palestino-israelí, el tema fundamentalmente de la inmigración del África subsahariana hacia aquí y lógicamente el destrozo que se está produciendo en estos países del África subsahariana. Me gustaría hacer esta pregunta y pedir una aclaración sobre el tema. ¿Qué teoría que tenemos? Tenemos las grandes intuiciones, por ejemplo, que trasladamos nosotros en La Tuerca, ¿no? Donde hemos ido desgranando nuestra lectura de todas estas cosas, ¿no? En la lectura, fijaos, de la política internacional, nos diferenciaríamos quizás solamente de una parte de la explicación tradicional en que ya no hay bloques. Ya no existe la Unión Soviética, que son los buenos, y los occidentales, que son los malos. Esa explicación que nos ha servido durante mucho tiempo, pues ya no nos sirve. Pero no nos volvemos locos. Hay una cosa que yo la cuento mucho en La Tuerca, pero claro, es la opinión mía, no es la opinión de Podemos, porque la opinión de Podemos la tenemos que construir. No podemos adelantarla. Mi opinión es, por ejemplo, fijaos, porque ahora mismo hay conflictos terribles, que sabéis a qué están vinculados, a que ya no hay una potencia hegemónica, sino que hay choque entre Estados Unidos, Rusia, China. Entonces, al no haber una potencia hegemónica, cuando hay un conflicto, siempre desembocan en guerras civiles. Y es lo que estamos viendo en Ucrania, lo que estamos viendo en Siria, lo que pasó en Libia. Donde entra la OTAN, todo se empeora. Entonces, una reflexión que es muy dura, ¿eh? Es muy dura, porque dices, entonces no hay que intervenir. Ups, fijaos en las discusiones que hemos tenido. ¿Había que intervenir en Libia? Pues la intervención ha sido peor. Gaddafi era uno de los nuestros, de los míos no. De los míos no. Pero intervenir ha servido para algo, pues para empeorarlo todo. Bashar al-Assad es uno de los míos no. ¿Es un sinvergüenza? Sí. ¿La intervención allí de Estados Unidos y de la OTAN mejora algo? No. Lo empeora todo. En Ucrania, ¿había inicialmente gente decente en Ucrania levantándose? Sí. ¿Se ha convertido aquello en un intento de golpe de Estado encubierto apoyado por la OTAN? Sí. ¿Están mejores los ucranianos con la participación occidental? No, están infinitamente peor. Entonces son reflexiones que tenemos que hacer. Respecto, fíjate, del asunto concreto de la inmigración, nosotros hemos hecho una cosa muy decente en Podemos, que es la directiva Villarejo, donde le pedimos a Carlos Jiménez Villarejo que hiciera una directiva para presentarla en Bruselas. Y una directiva, pues, donde nos hemos puesto del lado de los más golpeados, que son los inmigrantes. ¿Tenemos una solución cerrada? Pues no. La solución es abramos las fronteras. Pues cualquier persona sabe que esa no es la solución. Pero las concertinas estas, las navajas estas donde se nos desangra gente tampoco. Y cuando nosotros planteamos que no queremos que haya navajas que impiden a esta gente, que les da igual, que ya se sienten muertos, y que les da igual desangrarse porque ya se sienten muertos, yo no los quiero ver en la frontera de mi país desangrarse. Por tanto, lo que estamos exigiendo es una discusión que no es española. Es que, ¿qué pasa? ¿Tenemos que ser nosotros los gendarmes
¿Que le solventemos los problemas al conjunto de Europa? Pues no. Igual que ocurre en Lampedusa. Dicen, ¿qué pasa? ¿Que yo soy el que tiene que ver cómo se me ahoga la gente, los seres humanos en mi costa? No. Es un problema que es un problema europeo. Y por tanto nuestra exigencia es una exigencia de solución europea. Y has dicho tú algo muy real. No puede ser que agotemos los caladeros, no puede ser que les robemos la posibilidad económica y luego nos extrañe que vengan aquí. ¿Qué van a hacer? ¿Qué queremos? ¿Que se mueran otra vez con los párpados llenos de moscas? Sin más. Yo creo que una de las cosas que no podemos perder de vista es que tenemos un compromiso con los más débiles. Y eso para nosotros es incuestionable, ¿eh? La inmigración no da votos, pero nos da lo mismo. Nos da absolutamente lo mismo, ¿no? Quien quiera hacer propaganda echándole la culpa a los inmigrantes, allá verá ellos lo que hacen, ¿no? Nosotros tenemos muy claro que nuestra apuesta es a favor de la inmigración sin respuestas sencillas, porque no las hay. Pero yo no quiero vivir en un país donde en la frontera de donde yo vivo hay gente muriéndose porque no les dejo entrar, ¿no? Y donde los medios de comunicación construyen grandes mentiras. Pero si los inmigrantes vienen todos por Barajas, el grueso, es mentira que vengan por la frontera, es mentira. Vienen por Barajas, avalancha, como si fueran animales, estampida. No. Creo que también una de las cosas que está haciendo el sistema es generarnos un miedo añadido de que vienen los inmigrantes poco menos que a acabar, ¿no?, con nuestras libertades y nuestros puestos de trabajo. No es cierto. Recuerdo una viñeta del Roto, que había un tipo cargando un saco de recado y decía, cuidado, que los inmigrantes te quieren quitar tu trabajo de esclavo, ¿no? Pues cuidado con caer en el error de deshumanizarlos creyendo que los inmigrantes tienen la culpa de nada. Los inmigrantes son seres humanos como nosotros que están intentando simplemente sobrevivir. Yo quería preguntarte si sabes lo que es el PICOI y qué medidas propones para una sociedad post-petróleo. El pico oil es el pico del petróleo, es decir, es asumir que hemos llegado a un límite del uso de hidrocarburos, es decir, que ya no queda. Que por tanto, al no quedar, implica que van a ser cada vez más caros, que hay menos, que va a ser más costoso sacarlos y vamos a pagar un mayor precio medioambiental por sacarlos, porque están en sitios más complicados, hay que hacer más destrozo para poder sacarlo y que por tanto esa etapa que tuvimos de posguerra de energía barata se ha acabado, ¿no? Y tenemos que asumirla. Y eso nos lleva, fijaos, a dos reflexiones. Una es a la idea de que tenemos que cambiar el modelo de crecimiento, tenemos que cambiar la pauta de crecimiento, no puede ser intensiva en el consumo de energía y que tenemos igualmente que hacer una apuesta muy determinante por las energías renovables. Me daban hace 3 días un dato, y es que en España tenemos un déficit energético de casi 8.000 millones de euros, pero importamos 55.000 millones de euros. Si invirtiéramos en renovables, solventaríamos ese déficit que tenemos respecto de la energía. Y el otro día leí un dato que me quedé de piedra. ¿Sabéis? En la Nochebuena esta pasada, casi el 50% de la energía que consumimos, ¿de dónde venía? Eólica. Eólica, gente. Casi el 50% de la energía de la noche de Nochebuena era eólica. Por tanto, fijaos qué ocurre, que la multinacional más poderosa que hay en España es Iberdrola, que después coloca a todos estos sinvergüenzas que cuando salen de la política, en la puerta giratoria, se van a trabajar estas grandes empresas. Resulta que no hay dinero para las energías alternativas. Si queremos ponernos un panel solar, nos sale más caro que conectarnos a la luz. Es decir, que una de las grandes peleas que tenemos es contra estos monopolios energéticos, ¿no? Y es urgente. Fijaos que la crisis económica nos está despistando del problema urgente que tiene el planeta, que es el problema medioambiental, ¿eh? Y no nos estamos dando cuenta. Hay gente que habla que tenemos 5 años, 5, para solventarlo. Y no estamos siendo muy conscientes, ¿eh? Es verdad que si fuéramos al médico y nos dijera, te quedan 5 años de vida, pues igual hiciéramos una reflexión diferente. Pero nos está diciendo el panel sobre cambio climático de Naciones Unidas que nos quedan 5 años para tomar decisiones drásticas y no lo estamos haciendo. ¿Qué pasa? ¿Tiene que venir un tsunami que mande al carajo toda la costa
de España para que reaccionemos? Yo creo que es una reflexión que no estamos a la altura, ¿no? Estamos muy preocupados por otro tipo de cuestiones y no estamos sacando las conclusiones correctas, ¿eh? Y es muy, muy preocupante. Uno nota que hace unos días escuchaba a la responsable de Naciones Unidas y decía, tenemos que decrecer para el 2030. Y dices, es que ya no hay tiempo en el 2030. Es que es ya. Y no estamos a la altura. Así que la conclusión es bastante pesimista, ¿eh? Cuando yo digo soy pesimista esperanzado, una de las principales partes de mi pesimismo es nuestra incapacidad para encontrar respuestas a los asuntos medioambientales. Porque nos cuesta. Fijaos que cuando una empresa nos dice que todos los años, si nos hacemos un plan de Telefónica, nos dan un móvil nuevo, y dices, ay, yo quiero el móvil nuevo. Y si no tienes el iPhone 6, creo que va, o no sé cuántos, pues es que estás atrasadito. Y tú tienes los megapíxeles más gordos que los míos. Tú tienes los megapíxeles muy pequeños, ¿no? Entonces, y la gente empieza a interiorizar que eres un atrasado tecnológico. Y fijaos la locura, hay niños en los colegios que si no tienen el último modelo de teléfono móvil, se consideran pobres. Unos fracasados, y dices, pero ¿qué locura es esto? Claro, ¿por qué? No sabemos de dónde viene el cadmio, de dónde viene el níquel, de dónde vienen los productos del teléfono móvil y la basura que generan. No tenemos esa reflexión. No cuidamos el agua, pasamos calor en invierno y pasamos frío en verano. Usamos mucho el coche, muchas cuestiones, fijaos, que no las estamos reflexionando y que son de una urgencia. Juan Carlos, he puesto por escrito mi pregunta, pues conociéndome sé que puedo ponerme nervioso e irme por las ramas con lo poco tiempo que hay. En primer lugar, quiero expresar mi admiración por tu discurso de ayer en la Semana Negra, del cual quiero remarcar 3 cosas que dijiste. Doler, saber, poder es una. La segunda es que hemos de ser poetas. Y la tercera, que el Quijote era el primer militante de Podemos. Por mi acento, tú y todos os habréis dado cuenta de que no soy de aquí. Cierto es que no nací aquí, nací en Moscú, antigua URSS. Vivo en Gijón hace más de 23 años ya y me considero un paisano más. Pero es que la primera vez en mi vida que no tengo vergüenza de sentirme Quijote, porque siempre cuando me comparo con él, para suavizar, bromeo diciendo que soy un Quijote que ha venido a España desde Rusia, que eres pocos y que parió la abuela. Pero ahora doy gracias a que parió muchas abuelas así a este maravilloso país con sus problemas y muy gordos, pero igual de maravilloso. Estoy en Podemos desde hace muy poco, todavía no conozco a casi nadie, pero tiempo al tiempo me he apuntado al Círculo de Educación dirigido por Mario Suárez, que es el director de este colegio. Y ahora viene mi pregunta. Tengo aquí conmigo un documento escrito a finales del siglo XIX que cuando acabe te lo voy a dar impreso. Este texto lo hay en internet, cualquiera lo puede descargar y leer. Y si no, lo tengo aquí también en un lápiz para quien quiera y cuando quiera. El texto se llama Los Protocolos de los Sabios de Sion y es un plan de la conspiración sionista para el dominio mundial. Me gustaría preguntar hasta qué punto en la dirección de Podemos se está consciente sobre quiénes son nuestros verdaderos enemigos, porque si lees este texto empiezas a entender de dónde sopla el viento. Sopla desde mucho más allá de lo que puede ser la Troika, Alemania o incluso los Estados Unidos. Es un texto realmente siniestro y asusta aún más porque cuando lo lees te das cuenta de que todo lo que dice se ha cumplido y se sigue cumpliendo, y repito que fue escrito a finales del siglo XIX. Yo creo que es de vital importancia que se dé a conocer y que se reflexione profundamente sobre él. No sea que, sin que nos demos cuenta para cuando ya sea demasiado tarde, este grupo de chiflados y despiadados bárbaros nos estén usando a Podemos de forma encubierta para seguir con sus planes. Quiero remarcar una cosa también, porque la sociedad por desconocimiento se confunde y se llama una cosa con el nombre de la otra. No es lo mismo ser sionista y ser judío. Una persona de etnia judía es un ciudadano de a pie, como todos nosotros. Sin embargo, un sionista es aquel
que comparte la ideología maquiavélica de este texto, sea cual sea su nacionalidad. Por lo tanto, no son los judíos quienes matan a los palestinos, sino los sionistas. Para más información, todo está aquí. Muchas gracias. Pues mira, gracias. El protocolo de los sabios de Sion fue un documento que fue utilizado por los nazis para eliminar a los judíos. Es un documento falso. Es un documento hecho por gente en Rusia, ¿no? De hecho, apócrifo, es decir, hecho por varios intelectuales para construir la demonización de los judíos en aquel momento, porque en ese momento cuando se escribe no existía todavía el Estado de Israel, o sea que es casi lo contrario, ¿no? Porque cuando se genera esa demonización de los judíos en este libelo, que es un libelo, ¿no? No existía el Estado de Israel y lo único que buscaba eran los pogromos, es decir, eliminar a los judíos. O sea que seamos cuidadosos con este tipo de documentos, porque son documentos hechos solamente para eliminar, no a sionistas, para eliminar a judíos. Es un documento nazi. Claro, pero previo, es previo, los nazis lo hacen suyo, pero es previo, ¿no? Entonces seamos muy cuidadosos con esas cosas. Fijaos que yo soy muy crítico, radicalmente crítico con el Estado de Israel, ¿no? Con las cosas que cómo está tratando a los palestinos, y causa mucho dolor. Fijaos que un pueblo que sufrió tanto, que es el ejemplo del sufrimiento en el siglo XX, está ahora infligiendo tanto dolor al pueblo palestino, ¿no? Es decir, es una cosa que dices, que nos golpea como humanidad, ¿no? No puede ser que el sufrimiento del pueblo judío lo hayamos utilizado como un punto de inflexión en la historia de la humanidad, y que después ese pueblo que hemos señalado como el pueblo del sufrimiento, como lo que no tenemos que volver a repetir nunca, de repente esté teniendo estos comportamientos terribles, ¿no? De hace 3 días, que de repente decide, ¿no? Eliminar a toda una familia porque le han dicho que ahí están uno de los que han hecho otra barbaridad a uno de los suyos, ¿no? Cuidadosos con estas cosas porque nos enredamos, ¿no? Fijaos que la confusión de la época en la que vivimos, decía Gramsci, el que decíamos hace un rato, que los tiempos de crisis son tiempos donde lo viejo no termina de marcharse, lo nuevo no termina de llegar. Y decía que en ese momento de crisis es cuando surgen los monstruos, decía Gramsci, ¿no? En ese momento surgió el monstruo del fascismo. Hoy sabemos también que surgió el monstruo del estalinismo. No son iguales, ¿no? Pero también causó mucho dolor. Cuidado, porque ahora mismo estamos en un momento de crisis. No resucitemos monstruos, no resucitemos locuras, ¿no? Que lo que generan es más confusión. Y fijaos que en este momento de crisis hay mil teorías conspirativas, coño, que no se sostienen. Seamos serios y ayudémonos entre nosotros a... La gente te viene con los dosieres, nos están fumigando y te enseñan ahí estas figuras en el aire de los aviones que nos están fumigando. Pues el 100% de la comunidad científica dice que no nos están fumigando, el 100%. Entonces dices, hombre, pues va a ser que no nos están fumigando, ¿no? Que va a ser otra la explicación. Igual que circulan muchos documentos también muy conspirativos. ¿Y sabéis cuál es el problema? Que las interpretaciones conspirativas nos debilitan, no nos refuerzan, nos debilitan. Y a menudo las explicaciones conspirativas las hace el propio poder, porque nos distrae con líneas bastante estériles cuando no nos permite ir por otro tipo de soluciones mucho más poderosas. En el caso de España, fijaos, yo tengo una discusión fuerte con la gente que quiere hacer toda una teoría conspirativa sobre la transición, que ya estaba todo escrito, que la habían hecho James Bond, que dices, pues hombre, no es así. Claro que Estados Unidos estuvo metido, claro que existía la CIA, por supuesto lo que más existía eran las fundaciones alemanas, pero no había una pizarra, como decía el caradura de guerra, una pizarra donde estaba todo escrito, que las cosas no son así. ¿Y sabéis qué ocurre? Que a ver si ahora que tenemos a la monarquía contra las cuerdas, a ver si ahora que tenemos el régimen del 78 contra las cuerdas, vamos a inventarnos que el que construyó la transición fue James Bond. Porque entonces nos despistamos y ahora que estamos a punto de ganar esa batalla, nos debilitamos a nosotros mismos queriendo dar una vuelta de tuerca que no podemos demostrar. La pregunta es corta y ya has dado algunas respuestas porque hace rato que las quería hacer. Estamos en un movimiento muy joven. Hay personas de muchas distintas edades, personas que pueden ser mis hijos,
personas que pueden ser mis padres y personas como yo. O sea que hay canas y hay menos canas. La pregunta es, si queremos una democracia participativa, asamblearia, ciudadana, ¿eso está reñido con el orden, con el reglamento, con las normas? Esa es la pregunta. Llevamos mucho tiempo preguntándonos cómo demonios se organiza esto, viendo sitios que avanzan mucho como Kerala en la India, viendo la experiencia en Bolivia, lo que están intentando hacer de organización popular en Venezuela. En otros sitios estamos diciendo, a ver, ¿cuál es la solución? Yo tengo muy claro que tiene que haber un doble vector. Tiene que haber un vector experimental, asambleario, espontáneo, autogestionario, pero tiene que haber un vector también representativo. Es decir, que fijaos, en América Latina sería imposible que estén intentando inventar fórmulas nuevas si no tienes el aparato del Estado. Cuidado, ¿eh? El neoliberalismo se hizo con el aparato del Estado y desde el aparato del Estado hizo sus experimentos de desmantelamiento del Estado social, pero desde el aparato del Estado. Y hemos estado durante 20 años, 25 años muy enredados, algunos en una pelea muy solitaria diciendo que era mentira que el neoliberalismo quisiera acabar con el Estado, que no era verdad, quería acabar con el Estado social, no con el Estado. Estados Unidos puede no aprobar una seguridad social para las mayorías, pero te puede montar una guerra en 2 semanas, que cuesta trillones de dólares, cuidado. Lo que han hecho ha sido hacerse con el aparato del Estado para sus intereses y para desmantelar casi un siglo de legislación laboral o de legislación financiera. Es que del New Deal, de la crisis del 29 y después el nuevo pacto de Roosevelt, salió la ley que impedía que los bancos de depósitos fueran bancos de inversión, la Siegel Act. ¿Sabéis quién se la cargó? Pues Jimmy Carter. Y después, desde el aparato del Estado, incluso un socialdemócrata, supuestamente como Jimmy Carter, fueron los que se lo cargaron. Y después todos los países. Pero para cargarte esa ley, tienes que estar en el aparato del Estado. Que esa es la reflexión que hacemos también en Podemos. Es decir, ¿cuándo se asustó la última vez Europa? La última vez que Europa se asustó fue cuando Syriza estuvo a punto de ganar las elecciones. Entonces nosotros hicimos esa reflexión. Tenemos que disputar el poder. Porque es la única manera realmente de hacer políticas públicas que cambien la situación. Y en ese sentido dijimos, ¿y esto cómo se hace? Pues tenemos que conjugar, como sabemos, los problemas de los partidos tradicionales que rechazan rebeldía, rechazan lo espontáneo, contar con la gente, las asambleas, darle poder a la gente, las primarias. Pues nosotros necesitamos alimentarnos ahí. Que vuelen los círculos, que la gente venga, sometemos todo a discusiones, etc. Pero al mismo tiempo necesitamos también un poquito de ejecutividad. Entonces estamos construyendo eso, y eso es a lo que vamos en octubre. ¿Qué grado de eficiencia y qué grado de participación? Si leéis el documento este de ayer de Sevilla, se te ponen los pelos de punta, porque es que es lo que vivimos en el 15M. Discusiones de todo un día, al principio de la mañana 7.000 y uno hace otro rato. Y al final había 30. ¿Y qué? ¿Qué hemos conseguido? Nada. Que la gente al día siguiente ya no va. Por tanto, tenemos que aprovechar toda esa experiencia para ver cómo hacemos operativas las asambleas. Tenemos que darle muchas vueltas para ver cómo controlamos también al Ejecutivo. ¿Qué hemos hecho en Podemos? Tenemos claro que tiene que haber revocatoria de mandatos. Que si nombramos a alguien de portavoz y lo hace mal, que podamos a mitad de mandato decirle, oye, fuera. Tiene que haber revocatoria de mandatos, tiene que haber limitación de mandatos. No vamos a cometer el error otra vez de profesionalizar a la gente de la política. Eso es una cosa del siglo XX. Esos escenarios de que la gente se va a dedicar 30 años a la política, si es que ya no es así. La gente no tiene por qué dedicarse 30 años a la política. 8 años está muy bien, ya está bien. Y luego regresas a tu puesto de trabajo, ¿no? Limitación de sueldos. Coño, es que si ganas 15.000 euros, que te cuesta mucho dejar eso. Dices, voy a ganar 1.500, uff. Más, claro, si estás 10 años, te empiezas a enredar, hipotecas, no sé qué, empiezas a construir un modelo de vida como si ganase siempre 15.000. Y si en vez de 15.000 pasas a 2.000, crees que eres pobre. Entonces, tenemos claro, fijaos, eso es muy importante, tenemos claro cómo controlar a la parte representativa, pero todavía no sabemos cómo hacer operativa la parte participativa. Y es donde corremos muchos riesgos en Podemos.
Porque los círculos corren el riesgo de ser muy poco operativos. Pero no podemos convertir los círculos en asambleas de partido con delegados, con nombramientos internos, no. Yo, fijaos, tengo casi una certeza única, y es que los círculos no tienen que nombrar ningún ámbito de poder, ninguno. No tienen que nombrar delegados, no tienen que nombrar representantes, no tienen que nombrar prácticamente nada. Sí que algunos voceros, sí que algunos cargos rotatorios, pero muy poquito, ¿eh? De manera que la gente sepa que va a ser un vocero poquito tiempo, porque si no, ¿sabéis qué ocurre? Que va a haber peleas. La pelea que ayer oíamos, ahí detrás, pues es una pelea que desemboca en yo quiero mandar y tú eres mi enemigo, y al final, dentro de los círculos, si votas algo, empezamos a discutir solamente de politiquería y ya no votamos de política. Ya. Si miramos un poco el aforo que hay aquí, somos todos más o menos de una edad, digamos, de la época de lucha gijonesa, ¿no? Entonces, yo fui una luchadora gijonesa porque soy de Matahoyo y fue un barrio muy luchador. Me doy cuenta que la juventud actual se preocupa más de tener que de ser. ¿Dónde radica el problema? ¿Dónde se puede llegar a conectar con la juventud? Yo recuerdo de una persona ya fallecida que me dijo: los hijos te renuevan, con los hijos te pones al día, con los hijos aprendes. Pero es que yo creo que los padres tenemos la obligación también de poner al día a nuestros hijos, no comprarles la mejor Game Boy ni el mejor móvil. ¿Cómo se puede conseguir que la gente no sea individualista? Porque estamos volviendo a la sección femenina. Antes era la novela de Simplemente María, ahora es Puente Viejo, enlazas con no sé quién, por ahí un lado. Otro lado del individualismo es el fútbol. Sales de un partido, te metes en otro, estoy embobado en la televisión. Otros son los gimnasios, hoy más cachas, y la gente se pone gafas de sol en vez de gafas de ver. ¿Cómo se puede conseguir que la gente participe, que la juventud se implique? Yo creo que nosotros cumplimos nuestro papel en su momento. ¿Cómo se puede llegar a la gente joven? Sabéis que no tenemos otra forma de financiarnos que mediante la aportación voluntaria. Por tanto, ahora toca el momento en que se os va a pasar una hucha para que por favor, aportéis vuestro granito de arena para financiar todo esto. Fijaos que es espectacular que no hayamos pedido ni un duro a los bancos. Sabéis que hemos perdido 1,5 millones de euros, ¿no? Que nos iban a dar y como no nos los hemos gastado, no nos los dan. O sea que nos los tenemos que dar fundidos para que nos los den. Entonces es como medio perverso, ¿no? Pero es muy espectacular, gente, que ahora, como vengo yo diciendo, ¿no? Que lunes, miércoles y viernes somos de ETA, martes, jueves y sábado somos furibundos chavistas, y el domingo, como somos católicos, descansamos. Esto, pasamos el cepillo. Pero qué bueno que no le hayamos tenido que pedir dinero a nadie, que nuestras cuentas estén claras y que los bancos no nos puedan apretar por ningún lado, ¿no? Que no tengamos ningún tipo de débito al respecto. O sea, que esto de seguir autofinanciándonos, vamos a intentar seguir manteniéndolo, porque es que da una libertad. La primera pregunta: ¿la juventud qué es rehén del modelo? Hemos perdido muchas cosas, hay mucho retroceso. Y fijaos que tenemos, cuando digo la hucha, digo la música de la familia mía, monedero. Decía que tenemos, fijaos, una situación como muy paradójica, ¿no? Yo di clase, solamente quiero dar clase en primero, en la universidad. Y en verdad que los alumnos que llegan al primero llegan muy contaminados de una sociedad consumista. Yo en clase soy bastante riguroso. Si le pedí a un alumno súper izquierdista, yo me voy para el otro lado. Si hay un alumno que se pone hiperconservador, yo le argumento desde el otro lado, porque de lo que se trata es de que los alumnos vayan construyendo su propio pensamiento.
Mi experiencia siempre es que los alumnos pegan un salto espectacular en apenas 4 meses, solamente con leer y con discutir en clase. Con 4 meses de discusión. Por tanto, fijaos, hay algo, por un lado dices, la gente joven, dice la gente más mayor, o decimos la gente más mayor, no tienen el grado de conciencia, de compromiso que yo tenía, que por un lado es cierto, pero por otro lado, la capacidad que tienen de dar saltos o de calzarse botas de 7 leguas es muy espectacular. Otra vez el pesimismo esperanzado, ¿no? Fijaos que la campaña de Podemos la han hecho la gente de Juventud Sin Futuro, que son gente joven espectacular, espectacular. Yo confío en la gente joven, confío. Y lo peor que tiene la gente joven es culpa de los padres. No nos engañemos al respecto. Es que no puedo con mi hija, claro, estoy de 14. Pues, algo has hecho mal, cuando tenía 6, y 5, y 4, ¿no? Fijaos que la sociedad es una sociedad con unos valores muy complicados, somos consumistas, lo planteábamos antes, ¿no? Y a la gente joven se les ha dicho que el modelo de vida tiene que ver con consumir y que no hay ninguna alternativa vital fuera de consumir, y tanto capacidad de consumo tienes, tanto vales. Pero también es cierto que, como decía Hölderlin, allá donde crece el peligro está también la salvación. Y también es verdad que la crisis, los problemas laborales están generando una reflexión en la gente joven que es muy productiva, ¿no? Yo creo que la gente joven con la que yo trato, la que yo veo, la que recorriendo toda España me he encontrado, a mí me hace ser optimista, ¿no? No los veo tan rehenes, se dan cuenta de las cosas. Es verdad que hay una parte de la juventud que forma parte de esa mayoría silenciosa, pues igual que los mayores. Pero mi experiencia es que la capacidad que tiene la gente joven de romper ese marco es mayor que la gente de mayor edad, ¿no? Y por tanto, yo no andaría muy desesperado. Yo lo veo en las charlas. En Podemos hay mucha gente joven, mucha. Y me parece absolutamente normal que no estén aquí. Porque cuando yo me acosté a las 5 estaban todos todavía bebiendo. ¿Cómo coño van a estar aquí? Estaría bueno. Que es de cajón. Pero ayer sí estaban. Y a menudo sí están, ¿no? Y por tanto, ¿sabéis qué me hizo mucha gracia cuando leí La República de Platón? 2500 antes de Cristo. Perdón, 500 antes de Cristo, 2500 años. Hay una parte donde dice Sócrates: esta juventud impertinente que ya no se esfuerza como nosotros y que ya no respeta a los mayores como nosotros los respetamos. Dices, joder, de 2500 años ya estaba esta queja, ¿no? Yo creo que los jóvenes tienen una capacidad de desaprender muy alta, y a mí eso me gusta, ¿no? Y tienen astucia en su mirada, ¿no? Y ya digo, yo soy optimista al respecto. Creo que tenemos que entenderles, no regañarles, tenemos que conocer cuáles son sus claves. ¿Qué libro hemos hecho nosotros, por ejemplo? Hemos hecho un libro que se llama Cuando las películas votan. Es decir, hemos hecho un libro analizando las películas. Vamos a sacar ahora otro. El otro día decía que yo, claro que voy a discutir con Pablo Iglesias. Voy a tener una discusión seria un día de estos, pero va a ser una discusión en términos de teoría política, y el detonante va a ser Juego de Tronos. Porque a Pablo le mola Juego de Tronos, y yo creo que Juego de Tronos es como Gandía Sor, pero con un enano maquiavélico. Y vamos a discutir en serio, ¿no? El otro día me hicieron una entrevista, yo me saldrá mañana, donde yo decía que Juego de Tronos es a la política lo que una película porno al amor. Bueno, ves Juego de Tronos y yo puedo discutir con mis alumnos de qué es lo que está ocurriendo ahí. Entonces, no tiréis la toalla, no tiréis la toalla, porque yo creo que en la gente joven hay unas potencialidades espectaculares, ¿no? Vamos a tener problemas en Europa, muchos. Hay gente que, fijaos, lo contaba hace un rato en una entrevista, nosotros hacemos muchos guiños al ejército y a la policía. Somos conscientes, porque somos profesores de ciencia política, que la última ratio del Estado capitalista es la violencia. Y que si al final tú rompes
las estructuras últimas del Estado capitalista, lo que aparece en última instancia es la policía y, si no basta, el ejército. Es evidente. Pero ¿sabéis qué ocurre? Que nosotros estamos recuperando un discurso que le gusta a mucha gente del ejército, que es decente. Y le gusta a mucha gente de la policía, que es decente. Y que no tiene que ver con los antidisturbios, y que no tiene que ver con estos que de repente España, 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 y que quieren meter los tanques ya en Cataluña, ¿no? Nosotros estamos hablando de patria. A Pablo le gusta más, una palabra que yo tengo más problemas, ¿no? A mí me gusta más matria, o fatria, ¿no? De madre o de hermano, es de patria, que es de padre. Pero fijaos que estamos diciendo que la patria es el lugar de los ciudadanos. ¿Qué patriotas son estos del PSOE o del PP que están vendiendo nuestro territorio? Que están regalando la riqueza de España, que reducen los derechos sociales para pagar las deudas a los banqueros alemanes. ¿De qué me hablas tú de España? Mentiroso. Tú eres un vendepatrias, ¿no? Entonces, en ese discurso, fijaos, estamos conectando con gente que al acercarse a nosotros también está escuchando cosas. ¿Cuál es la frase que más escuchamos? Juan Carlos, yo era de la mayoría silenciosa y ahora estoy en Podemos. Juan Carlos, Pablo, me habéis abierto los ojos. Empecé a ver la tuerca. Mucha gente que está en Podemos, ahí ves gente que estáis aquí, que venís de otras tradiciones, pero hay mucha gente que está empezando a pensar porque se ha acercado a nosotros y dice, yo esto no lo sabía, yo no había pensado nunca en esto, yo era de la mayoría silenciosa. Y eso es muy bueno. Entonces, qué bueno es que vengan militares patriotas de verdad. No militares patriotas de España, y cuando digo España se me llena la boca de España. No, pues no. Sino que de repente vean a alguien que está pasando hambre y diga, ¿esta España qué es? Está la marca España mirando los cubos de basura. Y al mismo tiempo, fijaos, sabemos que en última instancia, cuando estemos a punto de ganar el poder, van a decir, cuidado, guerra civil. Y va a venir a la Merkel, a España, la Merkel a decir, no voten Podemos. Claro, contad con eso. Claro. Pero qué bueno va a ser que no puedan decir que va a haber un golpe de Estado, porque una parte de los militares van a votar Podemos. Y una parte de la policía va a votar Podemos. Lo hemos visto en otros lugares de Europa. La policía dice, no voy a reprimir a mi pueblo, no me da la gana reprimir a mi pueblo. Bueno, pues eso es uno de los elementos que tenemos que ir trabajando, ¿no? Y en ese sentido, cuando estemos a punto de ganar el poder, pues tendremos bastante, en ese sentido, construido. ¿Salir del euro? Pues no sabemos. Lo que está claro, ¿sabéis qué es? Es que hace 5 años, si alguien hubiera planteado la pregunta, todo el mundo hubiera mirado, ¿pero tú estás loco? ¿O qué? Porque antes éramos unos eurooptimistas y unos euroignorantes. Y todo lo que venía de Europa estaba muy bien. Ahora ya no. Ahora sabemos que Europa nos manda memorándum para decir que recorten los servicios sociales en nuestro país. Y que la señora del Fondo Monetario dice que es que la gente se muere muy tarde. Pues muérete tú. Claro. Entonces, fijaos que la pregunta tuya, lo bueno es que no es ya un anatema. Lo tenemos que discutir. Y no pasa nada. Y si llegamos a la conclusión de que hay que salirse del euro, pues nos salimos. Pero fijaos, no para recuperar la peseta. ¿Sabéis por qué? Primero, porque la gente va a decir, qué raro, ¿no? Seguramente sería salirse del euro para reconstruir otra moneda europea más decente. Más decente. Pero lo importante, fijaos, lo importante es que podemos discutirlo. Y que ya no es tabú. Y por tanto implica que estamos madurando también como pueblo. Y que de repente Europa nos dice, ¿y ahora el euro? Y nosotros, sí. Es que no recordáis cuando el Tratado de Constitución Europea, que lo votamos corriendo con Zapatero, y nadie se lo había leído. Nadie. Claro, la gente que se abstuvo y los que votaron que sí. ¿Sabían lo que había dentro? No. Es que yo me acuerdo de la propaganda institucional. Contrataron a los del Río. Y recuerdo es que yo me quedaba pacidifus diciendo, joder, yo no quiero este país. Van los del Río, les entrevistan y dicen, yo no me he leído la Constitución Europea, pero todo lo que viene de Europa es muy bonito. Y vamos a votar que sí. Y ahora sí, le decimos se asomaba al otro, así dice, y os decimos una cosa, que si Europa quiere que hagamos una canción como la Macarena para Europa, se la hacemos. Yo pensaba, claro, no es gilipollas de Beethoven, ¿no? Una canción de los del Río, para Europa, que eso es lo que mola, ¿no? Es la aportación de España a Europa. La Macarena de Maastricht, ¿no? Que España de charanga y pandereta, ¿no? Por tanto, fijaos,
podemos pensar cualquier cosa de Europa. Ya no somos Alfredo Landa en Vente para Alemania Pepe, ¿no? Sino que también podemos hablar de tú a tú a Europa. Nos están mirando, no sabéis cuánta gente nos está mirando en Grecia. Nos han nombrado a nosotros, pensadlo. Los griegos, los italianos, los alemanes de Vilinque, nos han elegido a nosotros, a Podemos, para ser la candidatura para presidir la Unión, para presidir el Parlamento de la Unión Europea. Nos han votado a nosotros. ¿Y por qué lo han hecho? Porque dicen, sois la fuerza emergente de Europa. Y los alemanes de Vilinque han votado a Pablo Iglesias para que sea el candidato del grupo de elección europea para presidir el Parlamento Europeo. Hemos perdido, claro, pero nos han elegido a nosotros. Por tanto, fijaos, dejemos de mirar a Europa como algo que nos viene prestado. Y en la misma dirección lo que tú planteabas, claro, es que parecemos idiotas de renunciar al principal valor que tenemos, que es todo un continente emergente, que es América Latina. Pues toda la razón. ¿Dónde están ahora mismo buena parte de las empresas? A mí me hace mucha gracia, dicen, antes de ayer dijeron que me había comprado un periódico yo en Venezuela. Y digo, joder, qué nivelazo tengo, ¿no? Bueno, que dicen tantas barbaridades. El otro día estaba en la tele, dijeron no sé qué, y me entró la risa, ¿no? Y empecé a reírme, claro, me miraban todos en la tele, ¿por qué te ríes? Es que habéis empezado vosotros, ¿no? Sale un energúmeno en 13 TV, que hacen así con las manos. ¿Qué los de Podemos? Además, como se reúnen solamente ellos, entonces se van creciendo, ¿no? Yo creo que en el intermedio le dan como sol y sombra o le dan, no, es como muy de las pelotas del toro de Osborne recortadas en el horizonte, ¿no? Es como, pues ahí, ¿no? Como machotes ellos, ¿no? Entonces, claro, a ver cuál dice la burrada más gorda. Y como no hay... Luego, fijaos, cuando debaten con nosotros son unos cobardes. Son unos cobardes. ¿Les miras? Bueno, pues va uno y dice, es que esto es de Podemos. La anterior había dicho que nos financiaba Venezuela. Y va este y dice, es que esto es de Podemos. Quieren expropiar a España para regalárselo a Venezuela. Y ahí me entró la risa. Empecé a reírme. Pero tío, ¿sabes? ¿Estás hablando en serio? En fin, quien está haciendo negocios en Venezuela es Repsol, es Telefónica. Quien le vende armas al gobierno de Venezuela es el Partido Popular. Entonces, fijaos qué hipocresía, ¿no? Y claro, qué bueno sería que hubiera más cantidad de negocio, porque además, ¿sabéis una cosa que es muy sorprendente con América Latina? Que yo nunca la entiendo, es que nos quieren. Tiene una cosa y dices, nos quieren. También nos quieren porque saben que somos ellos. Saben que somos parte de su identidad, entonces no pueden arrancarse un cacho y decir, porque ahí estamos, ¿no? Yo siempre he dicho, aprovechemos esa relación especial que tenemos con América Latina para atender más. Y no hagamos como estas empresas depredadoras que mandamos allí solamente a saquearles, claro. O sea, mandas ahí, les vacías aerolíneas argentinas. Y luego te piras. No puede ser, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo contigo en que tenemos que prestarle mucha más atención. Con 3 minutos. Concejales, mirad, os digo a todos aquí lo que dije anoche a los compañeros. Tenemos que pediros mucha responsabilidad. A menudo hacéis una cosa que a mí me da mucha rabia, y es que solamente os miráis el ombligo. Y nos dejáis, a los que vivimos en Madrid, la responsabilidad de pensar el Estado. Y es muy injusto. Es muy injusto porque yo, por ejemplo, quiero dedicarme más a Madrid, que lleva 25 años en manos de la derecha. Y no puedo dedicarme a Madrid porque estoy en Gijón. Y antes de ayer en Sevilla. Entonces, claro, resulta que vuestra reflexión como círculos es lo que vais a hacer en Gijón, lo que vais a hacer en Avilés, lo que vais a hacer en Asturias, y por qué no sois generosos y pensáis que hacemos con el conjunto del Estado. ¿Por qué no lo delegáis a otros? ¿Por qué no lo pensáis también vosotros? Y si pensáis eso, os vais a encontrar con que hay 8.000 municipios en España. Y que hacer un círculo es muy sencillito. Y que corremos el riesgo de que cualquier arribista
diga que es de Podemos, como ya está ocurriendo en algunos sitios, diga yo soy de Podemos, oye, pero si estás en el PSOE, bueno, pero también soy de Podemos, y tienes dos gorros, y dices, según vaya la cosa, ya veo luego por dónde me presento. O de repente alguien que en un sitio dice, ah, yo soy Podemos, soy autónomo y pacto con Foro, porque odio al del PSOE, el de Foro, pero es mi primo, y al final tenemos un escenario donde Podemos pacta con Foro, con el PP, con el PSOE, con Compromís, con el Sursum Corda. Eso no es Podemos. Eso no es Podemos. Bueno, pero que igual alguien lo resucita en un concejo, o donde sea, ¿no? ¿Entendéis la discusión, no? Pues claro, vosotros pensáis en vosotros solo. Ya, pero ¿qué hacemos en Morón? ¿Qué hacemos en Osuna? ¿Qué hacemos en Socuéllamos? ¿Qué hacemos en 1000 sitios? Por tanto, fijaos, tenemos ahí una reflexión. Tenemos que hacer una reflexión porque Podemos nació para cambiar el sistema político español. Podemos nació para ir a una constituyente que nos reinvente la democracia en España. Cuidado, a ver si por un azar cronológico, y es que hay elecciones municipales antes que elecciones generales, vamos a embarrancar. A ver si de repente la gente está haciendo cuentas, no, es que con los 2 concejales de Podemos y los 2 concejales de no sé qué, y entonces tenemos mayoría y llevamos a... Yo diría, prudencia. No penséis solo en vosotros, pensad en el conjunto del Estado y pensad si merece la pena, en caso de que eso sea la conclusión a la que lleguemos entre todos, si merece la pena perder la posibilidad de cambiar la política de este país por entrarnos prisas. Reflexionad al respecto. Pensad lo que están ocurriendo, ya digo, no solamente aquí, y también aquí, porque aquí hay 23 círculos, en Asturias, 23. Pensad cómo tenemos que pensar la vinculación entre los círculos y el conjunto. Pensad qué hace falta para tener la marca Podemos. Basta que tú hayas ido todos los días a un círculo y ya eres tú Podemos. ¿Qué pasa? ¿Que el que no tiene tiempo para ir a un círculo no es Podemos? ¿Que las mujeres que, aparte de trabajar, tenéis que cuidar a los críos y no podéis estar en el círculo, no sois Podemos? Es que la persona que por las razones que sean no quiere ir al círculo porque está peleado con el del bar, donde se reúnen, no es Podemos. Que la gente que quiere ayudar de alguna forma pero no tiene tiempo, o no le gusta, o no quiere estar en los círculos, no es Podemos. No. Y todas esas son cuestiones que tenemos que pensar. Son cuestiones complicadas. Son cuestiones que no podemos delegar. Y que implica un grado de responsabilidad que tenemos que solventar entre todas y todos. Y como es muy novedoso, y como no hay teoría al respecto, hace falta mucha inteligencia colectiva para solventar estos asuntos. Sabemos que no podemos ser la fragmentación del 15N y sabemos que no podemos ser un partido bolchevique dirigido por una minoría selecta. No. Tenemos que inventarnos lo nuevo, sin olvidar que lo que estamos es cambiando este país. Desde que murió Franco es la oportunidad más grande que hemos tenido realmente de decidir que queremos cambiar. No olvidéis que no nos preguntaron por la Constitución, nos la dieron entera en bloque. No nos preguntaron sobre la OTAN, porque había solamente 2 televisiones y nos decían que si salía el no, esto es un día. No nos preguntaron sobre el Tratado de Constitución, porque no nos dieron tiempo a debatirlo. Es la primera vez que tenemos la oportunidad de discutir qué tipo de país queremos y que no nos vuelvan locos las elecciones municipales, porque esa urgencia igual es contraproducente. Y os digo también lo contrario. Hay mucha gente que quiere participar ya, que se siente Podemos, sobre todo la gente que no nos votó, está loca por votar Podemos lo más pronto posible para quitarse esa espinita, ¿no? Pero inteligencia, compañeras y compañeros, mucha inteligencia al respecto. Acerca del referéndum monárquico, te diría que a mí me parece una aberración la monarquía, pero hay muchos países democráticos que tienen monarquía. Es verdad que hay una diferencia muy fuerte entre la monarquía en Dinamarca o en los países nórdicos y España, y es que en esos países la monarquía estuvo en contra del fascismo, mientras que en España la monarquía estuvo a favor del fascismo, y eso marca una diferencia. No es igual que tú hayas tenido que salir de tu país porque estaban los nazis, a que tú hayas votado como Alfonso XIII a Primo de Rivera
o que Juan de Borbón o Alfonso XIII apoyaran a Franco en el golpe de Estado, ¿no? Ahí hay una diferencia. Yo no haría a nadie comulgar con ruedas de molino. Fijaos que cuando planteábamos monarquía o república, o nosotros en cambio, derecho a decidir o no derecho a decidir, hombre, a la gente hay que preguntarle. Tú dices, no, yo no te pregunto. Yo entiendo tus argumentos y son muy sensatos, ¿no? Pero no parece que países que son muy coherentes con los derechos humanos, como países nórdicos que tienen monarquía, estén conculcando los derechos humanos. En cambio, hay muchos países que son repúblicas que están dándole patadas constantemente a los derechos humanos. Por tanto, yo te diría que igual hay que moderar un poco el análisis y no hacer comulgar, fijaos, en un país donde mucha gente que cree que el rey Juan Carlos ha hecho una buena tarea. Y por tanto, claro, y yo he escrito un libro terrible, donde señalo la responsabilidad del rey incluso en el 23F. Pero en un ámbito político, una buena parte de este país dice, el rey Juan Carlos ya hizo su tarea, pues ya, venga, que se vaya y ahora yo quiero lo nuevo. Si les obligamos a decir, no, tienes que votar y tienes que votar aquí abajo, marcar la casilla, el rey Juan Carlos es un sinvergüenza. Pues la gente no va a marcar esa casilla. ¿Tengo que obligarles a marcar la casilla? No me parecería políticamente conveniente. Brecha generacional. Es verdad, la gente joven no va a tener ya derechos laborales. Sí, es que es verdad. Y eso es un agujero que también afecta a los sindicatos. ¿Los sindicatos a quién representan mejor? A la gente que pertenece a la etapa de los convenios colectivos. La gente joven es que está en otra. Y es verdad que hay una brecha generacional, que es cierto. Y que nos obliga a pensar también en esos términos. Pero cuidado, la brecha generacional implica que en muchos lugares son los abuelos con las pensiones los que están manteniendo la casa, Por tanto, el abuelo dice, coño, ¿qué está pasando aquí? ¿Para qué demonios quiero yo una pensión si me la tengo que gastar en que mi nieto le pague la universidad o puedan pagar la vivienda? Por tanto, fijaos, lo que no vamos a hacer es una disputa intergeneracional donde la gente más joven regaña a los más mayores, porque eso no va a ningún lugar y los más mayores se están dando cuenta de que están salvaguardando la posibilidad de vida de los jóvenes. Feminismo. Podemos es muy poco feminista ahora mismo y no reconocerlo sería una mentira. Es decir, que tenemos un déficit de participación de mujeres en Podemos muy evidente, sobre todo en las caras conocidas. Es absolutamente evidente. Y nos cuesta. Fijaos que en la tuerca nos cuesta mucho que las chicas vengáis a la tuerca. Los hombres quieren ir todos. Eso no. Las chicas no queréis. Y eso es un problema. Tenemos dificultades para mandar chicas a las televisiones. Porque os gusta menos, porque es un rollo más de machos alfa. Y eso es un déficit que tenemos. Y que tenemos que luchar. Tenemos que luchar para que realmente... ¿Qué hemos hecho? Pues paridad, cremalleras, pero falta. Falta que las mujeres vayáis asumiendo una representación pública. Y os aseguro que la gente de Podemos somos conscientes de que nos falta avanzar mucho en cuestiones feministas. No es mucho, pero por lo menos que lo sepamos ya es un avance. Y por último, fijaos, tenemos que, Don y demás, somos un país, no sé si el único del mundo, pero igual somos el único del mundo que tiene el sistema electoral en la Constitución. Es un disparate, porque el sistema electoral es una ley que no tiene por qué estar en la Constitución. La Constitución lo que te dice es que tiene que funcionar el principio de un hombre, una mujer, un voto y tal, pero tú no metes el sistema electoral en la Constitución. Nosotros sí, ¿sabéis por qué? Porque a la salida del franquismo querían garantizar que iba a ganar la derecha. Y por tanto, ¿qué hicieron? Si la culpa no la tiene Don, le echamos siempre la culpa a Don, que era un matemático, que lo que hace es dividir los escaños y los votos. En Bélgica, Don es perfectamente proporcional, es decir, que vale igual el voto a un partido que a otro. Aquí el problema no es Don. El problema principal es que las provincias pequeñas tienen 2 escaños fijos y eso genera la desproporcionalidad. Si aumentáramos a 400 los escaños, se aumentaría. En cambio, ¿qué está haciendo el PP? Está reduciendo los concejales, quiere reducir todo para que al final otra vez se recupere el bipartidismo, ¿no? Estoy convencido de que no podemos ir a una sopa de siglas. Es decir, Podemos no puede sin más
que se reúnan las dirigencias de los diferentes partidos y nos presentemos a las elecciones con una sopa de siglas. No funciona. Como decía alguien, 2 más 2 pueden ser 3, ¿no? Y termino diciéndoles una cosa que he dicho durante todos estos tiempos. Cuando me preguntan la pregunta, siempre dicen, ¿y vais a ir juntos? ¿Y vais a ir juntos? Y yo digo, mirad, para transmutar el metal en oro, que lo hacían los alquimistas, tenían que primero transmutar ellos mismos su alma. Era imposible que los alquimistas transmutaran el metal en oro si antes no había transmutado su propia alma. ¿Y sabéis cómo transmutaban su propia alma los alquimistas? Con oración y con ayuno. Por tanto, yo diría que si vamos a ir a una construcción nueva de formas políticas, diría que antes hace falta mucha oración y mucho ayuno. Muchas gracias.